es un símbolo que se usa para designar valores. Eso es importante cuando nosotros le pidamos cuáles son, de ejemplo de variables, lo que ustedes mencionen tiene que poder recibir valores. No pueden decir una variable es la lluvia, ¿no? Pero no le podemos dar un valor. Lo que sí puede ser de la lluvia es la intensidad de la lluvia, la intensidad de la precipitación, que se mide con milímetros. O si me dicen, eh, otra variable puede ser temperatura, porque se le puede asignar un valor. Entonces, bueno, ejemplos de eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Y lo importante es que es un símbolo al cual le podemos asignar valor. Puede ser numérico, lógico o un texto. Las entradas las vamos a descomponer en tres grupos de variables que están representadas aquí por tres vectores. Tenemos el vector P, el vector U, el vector D. Esas serían las entradas. El vector P es un tipo que está con sus componentes. Los componentes del vector P son un tipo especial de variables para los cuales nosotros fijamos el valor al momento de crear el sistema, o la naturaleza fija el valor de esa variable. Y después, a lo largo de la simulación, no lo modificamos. En el caso ideal, a lo largo del funcionamiento del sistema, ese valor no se modifica. Por ejemplo, un parámetro puede ser la cantidad de puertas de un automóvil. Una vez que se construye el automóvil, en condiciones normales, mientras funcione, va a tener la misma cantidad de puertas. La, las dimensiones o la potencia máxima del motor de ese automóvil también es un parámetro. Es la potencia máxima la que sería un parámetro. Las dimensiones del automóvil serían parámetros. ¿Cuántas marchas tiene ese automóvil? También sería otro parámetro. Ustedes vayan, yo lo voy a explicar con un automóvil, ustedes vayan pensando en una computadora o en otro sistema. Entonces, una vez que cuando creamos el automóvil, cuando se crea el automóvil, se lo fabrica, los valores de esas variables quedan fijos, ¿no? El automóvil va a tener 4 ruedas, 4 puertas, la potencia máxima del motor va a ser tanto, sus dimensiones van a ser tanto, y va a tener 4 o 5 marchas, ¿no? Eso depende del automóvil. Entonces, los parámetros, el vector P está compuesto por variables que reciben un valor en el momento que se crea el sistema y se mantiene constante durante el funcionamiento del sistema. Vamos a las variables de entrada, que van a ser variables propiamente dichas, que las distinguimos como U y D. Otra vez U y D son vectores, ¿no? Y las variables serían los componentes de esos vectores. El vector U representa los componentes de ese vector, van a ser variables que son fijados desde afuera del sistema, por eso son entradas, ya sea por el universo o por el usuario del sistema. Perdón, entonces esas serían las entradas, ¿no? Las que son fijadas por el usuario o por el resto del universo. Las variables U en particular son las que va a fijar el usuario y las puede fijar a voluntad. Puede asignarle el valor que quiera a esas variables. Este grupo de variables, las manipulables, son muy importantes porque es el único medio que tiene el usuario para manejar el sistema. El usuario va a manejar el sistema a través de las variables U. En un automóvil sería la posición del volante, la posición de la palanca de cambio, la posición del acelerador, todo lo que un conductor puede manejar dentro de un auto. Después tenemos variables que están en el vector D, que también es de entrada, que le vamos a llamar variables de perturbación, que no son fijadas por el usuario, sino que son fijadas por el resto del universo. Puede ser por la naturaleza o por otras personas. Si vamos al automóvil, algo que no maneja el conductor puede ser la intensidad de la luz de afuera. Él no puede manejar que sea de día o de noche.
no puede manejar la pendiente del camino. Entonces, esos serían variables de perturbación. Variables de salida son las que genera son las que el sistema le asigna un valor a esas variables. Entonces, las variables de salida ahí van a tener los valores que le asigna el sistema a través de todo el proceso que se lleva a cabo dentro de él. Estas variables son importantes porque a través de esas variables es que se va a concretar la misión para la cual fue creado este sistema. Entonces, en un automóvil puede ser la velocidad, una variable de salida. Y esa sería una variable de salida deseable, porque es la que ayuda a concretar la misión o el objetivo para el cual se creó este sistema. También hay otros tipos de variables que son no deseables, que también salen del sistema. Y son no deseables porque no aportan al objetivo del sistema, pero sin embargo son salidas del sistema. Por ejemplo, el calor, el flujo de calor que sale del motor de un automóvil es una variable de salida no deseable. El flujo de gases de combustión que sale por el caño de escape también es una variable de salida y es no deseable. La intensidad del ruido del motor, otra variable de salida que es no deseable. Después tenemos variables internas, que son todas las variables que están siempre dentro de la frontera del sistema. O sea, no ingresan nunca ni salen nunca de la frontera del sistema. En el automóvil, si nosotros definimos al sistema automóvil como toda la máquina, le encerramos a todo el automóvil con la frontera, una variable de, interna, pues es el caudal de nafta que va desde el tanque de nafta hacia el motor. Ese caudal se origina dentro del tanque de nafta y va hacia el motor. Es una variable que no entra ni sale del sistema. Lo mismo van a ser todas las intensidades de corriente que van por los cables del motor. Salen de la batería y, y van a ir a los diferentes dispositivos que tiene el automóvil, pero no entran al sistema ni salen del sistema. La batería está dentro del sistema. Después tenemos variables de estado, que son un tipo especial de variables internas, que la vamos a designar con las variables X. Entonces las variables X de estado son variables internas, nada más que tienen una característica especial, que bueno, la vamos a ver con este ejemplo. Si tenemos una cuenta bancaria y vemos que yo tengo una cuenta bancaria, voy y deposito 10.000 pesos. Luego hago una extracción de 4.000 pesos. ¿Cuánto vale la variable saldo? ¿Cuánto es el saldo de esa cuenta? ¿Pueden contestarlo? Otro ejemplo. Salgo con mi automóvil, voy a una estación de servicio, cargo 40 litros de nafta. Hago un viaje, gasto 30 litros de nafta. ¿Cuánto me queda en el tanque? ¿Pueden calcular? ¿Pueden calcular el saldo y pueden calcular lo que me queda en el tanque de nafta? No lo pueden hacer porque la variable saldo y la variable remanente en el tanque o cantidad de nafta en el tanque es una variable interna especial que para que pueda ser calculada necesita que la especifiquemos en un momento dado. A partir de ahí ya se puede actualizar su valor. Por lo general se especifica el valor en el momento inicial de operación o de la simulación. Te dice que estas variables tienen que ser inicializadas. Para que ustedes puedan calcular el saldo, necesitan saber cuánto tenía en el momento inicial esta cuenta.
Si ustedes saben cuánto era el saldo inicial, pueden actualizar el saldo. No harían saldo cero, ese dato le hace falta, y a partir de allí, sí, pueden ya ir actualizando el saldo con las entradas del sistema. Pero necesitan, sí o sí, inicializar esa variable. Lo mismo pasa con la cantidad de nafta en el tanque. Para poder hacer el cálculo de cuánta nafta me queda, necesitan el dato de cuánta había de nafta inicialmente, en el momento cero. A partir de allí, pueden actualizar esa variable con los datos de las variables de entrada. Entonces, estas variables de estado tienen ¿cómo la identifican? Estas variables de estado están asociadas a propiedades del sistema que se pueden acumular. Todo lo que se pueda acumular va a generar una variable de estado. La masa se puede acumular, la entalpía, la cantidad de movimiento, la carga eléctrica, la energía, el dinero, todo eso se puede acumular. Entonces, es una variable, son variables de estado. Otra forma de ver las variables de estado es que son las que dependen de la historia del sistema. Las otras variables no dependen. Estas variables sí, las variables de estado dependen de la historia del sistema y es por eso que no podemos decir cuánto vale el saldo si no sé qué valor tuvo en un momento anterior. Lo mismo pasa, yo no puedo decir cuánta nafta hay en el tanque de un automóvil, por más que sepa cuánto se cargó y cuánto se consumió, si no sé cuánto había antes. Entonces, esa es la característica de las variables de estado. ¿Para qué me sirve esta clasificación? Que le va a costar hacerlo cuando ustedes estudien un sistema, pero es muy útil. ¿Por qué sirve? Si ustedes están a cargo de diseñar el sistema, ¿qué significa diseñar? Significa fijar los valores de los parámetros, proveer al sistema la cantidad necesaria de variables manipulables para que pueda atenuar los efectos de las perturbaciones, de las variables de perturbación D, y que de ese modo pueda obtener los valores deseados para las variables de salida. Eso sería diseñar. Si ustedes no van a diseñar el equipo, pero sí tienen que especificar para hacer la compra, es parecido, es lo mismo. Ustedes van a tener que especificar en la licitación del equipo un equipo. ¿Qué significaría especificar el equipo a comprar? Significaría decir, quiero un equipo con tal valor de parámetros, con tales variables manipulables. ¿Y esto cómo lo determinan? Porque ustedes saben a qué perturbaciones va a estar sometido ese sistema y qué valores de variable de salida quieren. Entonces, de esa forma van a poder decir qué equipo quieren comprar. Entonces, si ustedes saben qué necesidades van a tener para su automóvil, van a tener ya en mente qué potencia de motor necesitan, cuántas puertas, qué dimensiones. Si van para el variable U, ¿no? Cuántos cambios van a necesitar, ¿no? Si van a necesitar eh, embrague o no, si es que va a tener caja automática de cambio o la caja manual, bueno, eso va a estar en la variable U. Entonces, ya sea que lo diseñen o que especifiquen, tienen que saber bien qué son los parámetros y qué son las variables manipulables. Si en cambio ya el equipo existe y ustedes lo tienen que operar, entonces están en el problema de operación. Y ahí ustedes como usuarios tienen que saber cuáles son las variables manipulables del equipo, cuáles son las variables de estado del equipo para poder inicializarla en forma correcta, ¿no? Cuáles son las perturbaciones a las que va a ser sometido ese equipo para prever ya qué valores hay que darle a las variables U para obtener las salidas deseadas. Si es el automóvil, ustedes tienen que conocer cuáles son las variables que pueden manejar un automóvil antes de conducirlo. ¿No? Tienen que saber si hay una palanca de cambio, un volante, para qué están los distintos interruptores. Tienen que saber cuáles son las variables de estado del automóvil para darle el valor correcto antes de ponerlo en marcha. Variable de estado del automóvil sería cantidad de nafta. Ustedes tienen que asegurarse que tengan la cantidad suficiente para hacer el viaje, ¿no? Cantidad de líquidos refrigerantes, carga de batería, todo eso son variables de estado.
Bueno, las perturbaciones ya dijimos, intensidad de la luz externa, ¿no? La pendiente del camino, la forma del camino. Y bueno, ¿cuáles serían las variables deseadas? La velocidad que ustedes desean y la distancia que va a recorrer ese automóvil. Por otro lado, tenemos el problema de supervisión. El otro problema, la otra tarea que hace un ingeniero en un sistema. Si ustedes le dicen supervisa el equipo o un sistema, ¿qué significa? Significa que a partir de las variables que se pueden observar, que son las I, que es lo único que sale del sistema, a partir de las variables que se pueden observar I, ustedes tienen que estimar cuánto valen las variables internas que no se las pueden ver, en especial las variables de estado. Bueno, entonces ahí tienen las tareas que tiene que realizar un ingeniero con un sistema, y para hacerlo de forma correcta tiene que saber qué variables hay y qué tipo de variables son. Vamos a un ejemplo, y así me dicen si les aparece duda. Aquí tenemos un calentador eléctrico, que es pueden ver un recipiente que le cargamos agua y vamos a calentar agua. Es un calentador eléctrico como los que hay para hacer mate, ¿no? Aquí tenemos una resistencia eléctrica con valor R, de R ohm, que está conectada a una batería con un voltaje dado, B, y tenemos un interruptor que puede estar abierto o cerrado y está dado por la variable P, ¿no? Que va a valer 0 o 1. Dentro del recipiente de agua tenemos la cantidad de masa de agua, el M, el nivel de agua, L, la entalpía de agua, que es una forma de medir la energía del agua, la temperatura del agua. Todas estas son variables internas, ¿sí? No salen del sistema, yo no las puedo ver. Están allí, sé que existen, pero no las puedo ver. ¿Qué sale del sistema? Tenemos un Q, que es el flujo de calor, que disipa el agua caliente, y tengo aquí un termómetro que me indica la temperatura que mide, TM. Si el termómetro funciona en forma correcta, este TM debería ser igual al T, que no puedo ver. Entonces, TM es la temperatura medida y T es la temperatura del agua realmente, pero que no la puedo ver. Y aparte tengo la temperatura del ambiente, TA. Clasifiquemos las variables. Tenemos parámetros, habíamos dicho que era todo lo que esté fijo en el sistema, va a ser el voltaje de la batería, pero aquí, y la resistencia. Bueno, la resistencia me refiero a que cuando ustedes compran una resistencia, el vendedor le va a preguntar de qué valor, y ustedes tienen que decir 100 ohm, 1K, 1000K. Bueno, ese es el parámetro, es el valor R, que es el parámetro. Sería el valor nominal de la resistencia. En cuanto al voltaje que estoy colocando aquí como parámetro, también es el valor nominal de la batería. Ustedes van, compran la batería y le dicen quiero una batería de 12 voltios. Bueno, esos 12 voltios es un parámetro de la batería, que no hay que confundir con el voltaje verdadero que va a entregar la batería, que va a ir decreciendo con el tiempo. Eso va a ser una variable. Aquí, este B que coloqué aquí en el dibujo es el voltaje nominal, que es parámetro. Ahora vamos a las variables. Variables de entrada, que entra, esta es la frontera, lo que está en línea de trazo. ¿Qué entra en este sistema? Bien, lo que puede hacer el operador de este sistema es entrar y presionar este botón, el interruptor. Así que la posición P de ese interruptor es una variable manipulable. ¿Qué otra cosa entra al sistema? Y tenemos la temperatura del ambiente. Pero el operador, el usuario de este sistema, no puede gobernar esa temperatura. Eso lo fija la naturaleza. Entonces es una variable del tipo de perturbación.
¿Qué sale de este sistema? Bueno, sale la temperatura medida, que es información. No puedo ver a qué temperatura está. Sale el flujo de calor. ¿Qué variables internas tengo aquí dibujado, representadas en el gráfico? Bueno, veamos la intensidad de corriente que circula por este cable. Cuando cierre el circuito, va a circular una intensidad de corriente. Es una variable interna, ¿sí? Que la puedo calcular en función del voltaje y de la resistencia. Entonces, esa es una variable interna que no entra al sistema ni sale. No atraviesa en ningún momento la frontera. Después tengo el nivel, también estoy hablando del nivel verdadero, no el que me indica el frasco si tiene una gradación, que sería el nivel medido. Estoy hablando del nivel verdadero del líquido, sería una variable interna. Y lo mismo pasa con la temperatura. La temperatura del líquido es una variable interna que no entra ni sale, tal como está ahora, ¿no? Cuando vierta el contenido de este líquido, ahí va a ser una variable de salida. Pero ahora, tal como está, es una variable interna. Variables de estado son las variables internas que acumulan, que pueden acumular. Y aquí la masa de agua es una variable de estado que se puede acumular. La masa se puede acumular. Y la energía, medida aquí como entalpía, también se puede acumular. ¿Alguna duda con este ejemplo? A ver, vamos a un ejemplo propio de informática. Y aquí creo que tiene que quedarle claro la clasificación de variables. Aquí tengo un programa que decide estudiarlo, por lo tanto se transforma en sistema. Es un sistema ya. Entonces, como sistema también tiene variables de entrada y salida y todo lo que vimos y podemos clasificar esas variables. Este programa tiene el objetivo de calcular la longitud de la varilla metálica que vamos a emplear para construir una cierta cantidad de ruedas de bicicleta. Entonces, lo que hace es, definimos aquí la constante pi, tenemos un sumador, un acumulador, que va a ser la longitud, donde voy a ir acumulando la longitud para calcular la longitud total de la varilla. Inicializo en cero. Tengo una variable perímetro para calcular el perímetro de la rueda. Aquí tengo la cantidad, ruedas va a ser un contador de cuántas ruedas necesito fabricar, y entonces comienzo un bucle. Y aquí voy ingresando el radio de las ruedas que quiero fabricar. Entonces ingreso el radio. Si es distinto de cero, lo que hace es calcula el perímetro, incremento el contador de ruedas, porque ya voy a fabricar una rueda, y voy incrementando también la longitud de la varilla, porque voy a necesitar ya para hacer este perímetro de esa rueda. Y vuelvo de nuevo, cierro el bucle y vuelvo a ingresar otro radio. Y así voy a ingresar los radios de todas las ruedas que necesite, hasta que ingrese el número cero, que detiene el bucle, y ya calcula el total, me informa que tengo que comprar esta longitud, una varilla con esta longitud, para fabricar esta cantidad de ruedas. Bueno, ahí tienen variables y hay que clasificarlas. Vamos con la clasificación. Bueno, ¿qué van a ser parámetros? Van a ser todas las constantes del programa. Entonces, en un programa ustedes se van a dar cuenta, cuando modelen un sistema, también se van a dar cuenta, todos los parámetros del sistema que están modelando se van a transformar en constantes en el programa que ustedes están construyendo para modelar ese sistema. Entonces, aquí sería el pi, es una constante, ese es un parámetro.
Vamos a las variables de entrada. Variables de entrada van a ser las que ingresen en este sistema. Y son las que van a ingresar, que ingresa en este sistema. Y aquí el sistema necesita sí o sí el valor del radio. Y eso no lo puede generar automáticamente, ¿no? Eso lo tiene que generar, se lo tiene que dar el usuario. Por lo tanto, eso, el R va a ser una variable manipulable. Entonces, todo lo que el programa necesite que le suministre el usuario son variables manipulables. Porque el usuario le puede asignar el valor que desee. Entonces, si vamos en paralelo, lo vamos pensando con un juego, por ejemplo, un simulador de un avión, de vuelo, un simulador de vuelo constante sería la potencia máxima del motor, del avión que estamos simulando, las dimensiones del avión que estamos simulando, todo eso van a ser constantes. ¿Qué va a poder manejar el usuario de ese simulador? Y va a poder manejar la posición del volante de ese avión, la posición de los interruptores, la posición de las palancas, todo eso es manipulable. Y el programa no puede generar esas posiciones, se las tiene que pedir al usuario. Y lo va a hacer a través del teclado o a través de una interfaz especial que tenga botones y palancas. Entonces, esas van a ser variables manipulables. Después tenemos el otro tipo, las variables de perturbación, que vienen de afuera también. Bueno, este programa no tiene variables de perturbación porque todas las variables están entrando, las que entran, la única que entra es el radio y se le está suministrando el usuario. Así que este programa no tiene variable de perturbación. Pero el simulador de vuelo sí tiene. Por ejemplo, la velocidad del viento que va a enfrentar el avión, el simulador no se lo puede pedir al usuario. No le puede decir, dame la velocidad del viento, ni la dirección, porque el usuario está haciendo de piloto. Entonces, el simulador tiene que crear, el simulador tiene que pedir al usuario. Se lo va a tener que pedir a otra cosa. ¿A qué cosa se lo va a pedir? Bueno, se lo va a pedir a otro programa especial que vamos a aprender también a crearlo aquí. Entonces, el simulador, cuando necesite esta variable, se lo va a pedir a otro sistema que va a simular el resto del universo. Vamos a la variable de salida. Todo lo que genere como información el sistema, este programa, va a ser variable de salida. Entonces está informando la longitud y las ruedas. Así que ahí nos están dando esa salida. Variables internas son todas las variables que no son ni de entrada ni de salida. Son las variables auxiliares del programa. Todo lo que ustedes usen como variables auxiliares, por ejemplo, aquí sería el perímetro. El perímetro es algo que no se lo estoy pidiendo al usuario, ni tampoco lo estoy reportando. Lo usé como un cálculo intermedio. Y bueno, y aquí espero que le quede claro qué son las variables de estado. Vamos a las variables de estado. ¿Qué serían las variables de estado en un programa? Serían los acumuladores, los contadores, los que usan como producto, ¿ya? Para almacenar productos. Entonces aquí, ruedas es una variable de estado, porque voy acumulando ahí la cantidad, voy contando allí la cantidad de ruedas que estoy procesando. Vean que aquí las voy incrementando a ruedas. Pero esta línea no se puede ejecutar si no define un valor inicial. Sí o sí, para esta variable le tengo que definir un valor inicial, cosa que no hice para las otras variables. ¿No? Para el R no definí un valor inicial. Para perímetro no definí un valor inicial. Bueno, perímetro es una variable interna, pero no es de estado, porque vean que no necesité inicializarla. Cambio rueda es una variable
interna, pero la necesité inicializar, porque es un contador. Lo mismo pasa con los acumuladores, que aquí tengo la longitud de un acumulador, porque allí voy acumulando los valores de perímetro. Y lo mismo pasaría con una productoria, ¿no? Si voy multiplicando algo y voy almacenando ese producto en una productoria, tengo que inicializar cuánto vale ese producto inicial. Bueno, entonces, eso serían las variables de estado. ¿Alguna duda con estas variables? Por el momento Vamos. no. Bien, bien, bien. Vamos con otro ejemplo. Tenemos un cajero automático. Y aquí tenemos, vamos a ver, parámetros. La capacidad de dinero que puede guardar este cajero es un parámetro, ¿no? Este cajero tiene cajas, ¿no? Y en esas cajas cabe una cierta cantidad de dinero. No se puede guardar más. ¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que se puede guardar? Eso es un parámetro. Las dimensiones de este cajero es un parámetro. La cantidad de teclas que tiene ese cajero también es un parámetro. Variables de entrada, ¿no? ¿Qué se le permite manejar aquí al usuario? Otra vez aquí se puede ver con distintos niveles de abstracción. Uno puede verlo como hicimos con la computadora en la primera clase, que podíamos verlo a nivel físico. Las entradas son las pulsaciones en la tecla, pero puedo subir y puedo hablar a nivel lógico. A ver, ¿qué está la información que ingresa el usuario aquí? Bueno, a ese nivel podemos hablar de variables manipulables. Entonces, ¿qué espera el programa que está manejando este cajero? Espera que el usuario decida qué operación quiere hacer y el monto de la operación. Y eso el usuario lo define a voluntad. ¿Qué variables serían de perturbación que estén llegando desde afuera del cajero y no dependen del usuario? Bueno, aquí el voltaje de la línea eléctrica es una variable de perturbación, ¿no? Si se corta la luz, bueno, eso no está en el gobierno del usuario y el aparato se apaga. También otra señal que llega al cajero es lo que envía el banco. Cada vez que el usuario hace aquí una solicitud, el cajero envía esa señal al banco y el banco envía la aprobación o no. Bueno, esa variable que regresa es una variable de perturbación desde el punto de vista del usuario, porque no está bajo su, su voluntad. ¿Qué variables salen de aquí? Bueno, toda la información que brinda la pantalla, ¿no? Me informa el saldo, hace sonidos para indicar que aceptó un comando o que lo rechazó. ¿Qué variables internas tiene? Bueno, todas las variables auxiliares que maneja este programa. Todo lo que las variables auxiliares que se estén manejando para definir si me da el dinero o no me da. O si yo hago un depósito, cómo actualiza la cuenta. Bueno, variable de estado, la cantidad de billetes de cada denominación que tengo en cada caja. Es una variable de estado. Yo no puedo, desde afuera, el usuario no puede adivinar, ni el banco puede adivinar cuánto dinero tiene en el cajero a partir de las operaciones que se hacen en el cajero. Para poder estimar cuánto dinero hay en el cajero, tiene que saber cuánto dinero se cargó, cuánto dinero hubo en el momento inicial. A partir de allí, puede ir actualizando esa cantidad de dinero a partir de las operaciones que realice el usuario. Entonces, eso sería variable de estado. Con esto, ya creo que tenemos varios ejemplos de clasificación de variables. Vamos a saltar un nivel para arriba y hablamos ahora de estados. Y vamos a clasificar los estados de un sistema. ¿Qué es un estado? ¿Qué es el estado del sistema? Es la condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado.
el estado queda definido, el estado del sistema queda definido. Cuando les preguntamos cuál es el estado del sistema, ustedes tienen que dar el valor de todas las variables del sistema en ese momento. Entonces, otra forma de definirlo al estado es como los valores que adoptan las variables del sistema en un momento dado. Entonces, si le pregunto cuál es el estado del agua caliente a la hora de calentar, ustedes tienen que decir que tenía tanta masa, tanta temperatura, tanta entalpía. Ese sería el estado de ese sistema. Y los estados se clasifican desde el punto de vista de tiempo, ¿no? Aquí tengo la variable de estado. Si las variables del sistema varían en el tiempo, entonces estamos con un estado dinámico. Matemáticamente, la derivada de las variables con respecto al tiempo es distinto de cero. Si, en cambio, las variables del sistema tienen valores constantes, estamos en un estado estacionario. Matemáticamente, tenemos matemáticamente tenemos que la derivada de las variables, de todas las variables, es nulo. A su vez, los estados estacionarios se clasifican en estables, esto lo vieron en física, ¿no? Un estado estacionario va a ser estable cuando luego de una pequeña perturbación el sistema regresa a ese estado. Por ejemplo, aquí estoy en un estado estacionario, tengo una bolilla ahí, y le hago una pequeña perturbación momentánea, la empujo, entonces saco el sistema de ese estado y la bolilla empieza a oscilar, y si hay fricción, finalmente va a regresar al estado original. Entonces este estado es un estado estacionario estable. La contrapartida es que sea inestable. Aquí tengo la bolilla, pero ahora puesto sobre la esfera. Entonces, es un estado estacionario mientras está ahí en el equilibrio. Si está justo en equilibrio, está quieto. Es un estado estacionario. Todo es constante. Pero si le aplico un pequeño empujón, ¿no? La saco al sistema de ese estado y ya no regresa. Entonces, este estado, el original, era inestable. Por lo general, un sistema va a pasar por todos los estados, ¿no? Dinámico y estacionario, mientras funcione. Por ejemplo, aquí tengo cómo evoluciona la temperatura del agua en el calentador eléctrico. Mientras estaba apagado, estaba el agua estaba a temperatura ambiente. Entonces, tenía un valor constante, es del intervalo 0 a T1. Entonces está en un estado estacionario, el estado estacionario de apagado. Cuando yo enciendo el calentador, el agua empieza ya a calentarse y se va a ir calentando hasta que alcance un valor estable. Cuando se estabiliza la temperatura, el valor TE, se va a quedar constante la temperatura. Ahí estamos en un estado, de nuevo, un estado estacionario. En el estado T1 a T2 estamos en un estado dinámico y sería el estado de calentamiento. La temperatura está cambiando con el tiempo. Cuando alcanza la temperatura que se estabiliza, estamos de nuevo en un estado estacionario, porque es todo constante. Sería el estado estacionario de operación o de régimen. Y cuando decidimos apagar el calentador, vuelve a evolucionar la temperatura. Ahora estamos en un estado de enfriamiento. Aquí estamos en un estado estacionario. Pasamos a un estado dinámico de nuevo. Nos enfría el agua hasta que alcance de nuevo la temperatura ambiente. Entonces, mientras se enfría, estamos en un estado dinámico hasta que llega a la temperatura ambiente y se estabiliza de nuevo, donde de nuevo tenemos un estado estacionario. Por lo general, todos los sistemas pasan por una sucesión de estados estacionarios y dinámicos. Profe, una consulta. ¿Sí?
Los estados dinámicos no vamos a hacer nosotros distinción entre continuos y discretos, siempre van a ser continuos. No, sí vamos a hacer distinción. Bueno, justamente ahora vamos para eso. Justamente vamos ahí. Vamos a la clasificación de sistemas. Un sistema, esta clasificación de sistemas también es aplicable a los modelos. Recuerden que los modelos son sistemas. Entonces, le vale la misma clasificación. Se puede clasificar desde el punto de vista de la conducta en determinístico, que es cuando no hay nada de azar en el proceso que se lleva a cabo dentro del sistema. No hay nada aleatorio. Entonces, ante las mismas entradas, siempre produce, y el mismo estado interno produce siempre las mismas salidas. Eso sería un sistema determinístico. Es lo que nosotros nos sentimos más cómodos de manejar. Un automóvil, nosotros queremos que sea determinístico, porque queremos que siempre que giramos el volante a la derecha, gire a la derecha, y siempre que pisemos el acelerador, acelere. Queremos que no haya nada de azar. Son los sistemas determinísticos que pretendemos. Un programa debería ser determinístico. Pero tenemos sistemas también estocásticos, que es donde el proceso involucra algún componente con azar. Y eso va a hacer que ante las mismas entradas no responda siempre de la misma forma. Por ejemplo, y si eso va a ocurrir cuando tengamos personas dentro del sistema. No un cajero, el tiempo de atención de un cajero en el banco para la misma operación no va a ser constante. Entonces yo voy un día, quiero sacar 10.000 pesos y le pido al cajero que me dé 10.000 pesos, va a demorar tantos minutos. La persona, ¿no? Me estoy hablando de la persona. Si al otro día voy y hago la misma operación, esa persona va a demorar otra cantidad de tiempo. Y va a tener una componente aleatoria. Entonces, siempre que tengamos personas en el sistema, aparece una componente aleatoria que hace que el sistema sea estocástico. Pueden haber, quizás vieron una nota que salió en el diario, creo que ayer o hoy, de las máquinas estas de peluches, que están en todos lados, en todas partes, las máquinas que tienen la garra para sacar peluches. Y bueno, en Brasil creo que fue, que se atrapó toda una banda de estafadores que, bueno, manejaban estas máquinas. En realidad son una estafa las máquinas porque es un juego de azar, están programadas para comportarse como un juego de azar. No depende de la habilidad del jugador sacar el peluche. La máquina está programada para que al azar dé el peluche. Y está programada de tal forma que la máquina sea rentable. O sea, que el usuario siempre pierda más dinero de lo que va a ganar. Entonces, eso está prohibido. Es un juego de azar. Pero bueno, eso se O sea que descubrió. estos estafadores estafaron las máquinas, o sea, sacaban los peluches más cantidad de veces que la máquina está programada. No, los estafadores estaban a cargo de las máquinas. Los estafadores son los que colocan las máquinas y las gestionan. Ya, tremendo chorrero entonces. Sí, exactamente. Si alguna vez pensaron ganar el peluche, o si jugaron a eso, de 10 veces que juegan, irán a sacar un peluche. O menos, no sé cuánto es el factor para que gane que el propietario de la máquina. Pero es así. Lo mismo va a pasar con, bueno, no sé por qué prohíben esas máquinas, porque los casinos están diseñados de la misma forma. El casino, ustedes no le, en promedio el usuario pierde con el casino. Por eso los casinos son rentables. Está calculado todo y ustedes van a hacer el cálculo a lo largo de la materia, van a calcular y se van a dar cuenta por qué los juegos de azar no les convienen. No les conviene porque están todos calculados para que gane el casino o gane el propietario de la máquina. Así que no, si están jugando con estos juegos de casino online, descarten la idea de hacerse rico, lo más seguro es que se hagan pobres, porque está diseñado para eso. Bueno, ya les voy a buscar en intermedio, le busco la noticia para que la vean. Entonces,
Sigamos con la clasificación del sistema. Y aquí viene lo que me decían, me preguntaban. De acuerdo a la evolución, un sistema puede ser continuo, ¿no? Que es cuando el estado se modifica, puede modificarse en una cantidad incontable de tiempo, de puntos temporales. Aquí, retrasamos. Aquí el estado del sistema se está modificando a lo largo del intervalo de tiempo T1, T2. Si yo les pregunto a ustedes, ¿pueden contar en cuántos puntos temporales el estado cambia? No lo pueden hacer porque es un intervalo real. No se pueden contar los puntos que hay en este intervalo real que va entre T1 y T2. Entonces es un sistema continuo, porque el sistema va cambiando en una cantidad de puntos temporales que no se pueden contar. Si ustedes pueden contar en la cantidad de tiempo donde ocurre un cambio de estado del sistema, entonces estamos con un sistema discreto, cuya evolución es discreta. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que está almacenando la cantidad de pedidos de bolsas de determinada mercadería. Entonces, para este sistema, el estado cambia cada vez que llega un pedido y cada vez que satisfacemos ese pedido. Entonces aquí teníamos inicialmente 0 pedidos y en el tiempo inicial nos llega un pedido de 10 unidades. Después se mantiene ese pedido por atender, 10 unidades por atender, y llega en el día 1, llega un pedido para 10 unidades extra. Así que tenemos acumulado 20 pedidos. Después en el día 4 nos llega otra lista de pedidos más y ya tenemos 25 pedidos acumulados. Recién podemos comenzar a satisfacer los pedidos el día 6 y ahí cambia de nuevo el estado del sistema. Ahí hemos satisfecho una cantidad de pedidos y nos quedan 15 pedidos pendientes. Bueno, y así va cambiando. Esto puede, aquí yo les puedo preguntar a ustedes en cuántos puntos temporales cambia el estado del sistema. Y ustedes sí lo pueden contar, ¿no? Cambia, pueden contar, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos temporales donde cambia el sistema. Entonces es un sistema discreto. En la materia vamos a ver, primero vamos a ver los sistemas discretos y al final, si el cuatrimestre se completa con normalidad, vamos a llegar a sistemas continuos. También en el sistema que estamos, en la materia, vamos a ver sistemas estocásticos en la primera parte y después vamos a ver sistemas determinísticos. Si llegamos al final, todo depende de cómo avance este conflicto que está dado con el conflicto salarial y del presupuesto de la universidad. Bueno, para la parte estocástica vamos a necesitar estadística. Y allí ustedes tuvieron ya un curso completo, todo un año, de estadística, de probabilidad y estadística. Bueno, el conocimiento de ese curso lo necesitamos en esta materia. Así que vayan repasando esa materia. Aquí vamos a dar un repaso rápido, pero va a ser repaso. Bueno, con esto terminamos con lo que es clasificación de sistema y todo lo que es la terminología de la materia. Hago una pausa y vamos a arrancar ya viendo modelos, a trabajar con modelos. Bueno, hacemos entonces 10 minutos y comenzamos con modelos. Vamos a poner... Ya comienza la publicidad. Aquí tenemos el de los secretos detrás de la máquina de atrapar peluche.
Está tremenda esa, ¿eh? Sí, bueno, y para los que no creen, en página 12 también salió ahí para todos los gustos. Y tenemos en La Nación, también sacó la nota. Bien, entonces aquí, bueno, ustedes van a entender, a ustedes estudiaron estadística y van a entender cómo funciona. Pero es como tener un juego con los dados cargados. Siempre van a perder ustedes. Ahora, yo no entiendo por qué persiguen a estas máquinas cuando el negocio detrás de los casinos es el mismo. Y es lo mismo el negocio detrás de los casinos online. Bueno, quizás esto lo están, cuando uno ve la nota, parece que el problema es que se promociona como si fuera una máquina donde tu habilidad es la que va a determinar si saca el peluche o no, cuando no es así. Es una máquina, un tragamoneda de azar, un juego de azar. Bien, ahí está entonces. Ya saben, no jueguen porque todas las probabilidades están en sus contras. Vamos, entonces, vamos a hablar de modelos. Ya sabíamos que eran modelos, que eran sistemas simplificados que representaban a otros sistemas que nos interesaba estudiar. Para poder construir un modelo, teníamos que tener en claro el objetivo del estudio. Eso nos permitía decir qué variables relevantes había que copiar al modelo. Vamos a ver que existen diversos tipos de modelos, vimos los físicos, los simbólicos, y dentro de los simbólicos tenemos una clasificación que nos interesa, que son modelos empíricos versus teóricos. También se llaman modelos experimentales, los empíricos, y los teóricos también se llaman basados en primeros principios. Bien, los modelos experimentales se construyen pensando exclusivamente en la relación que existe entre las salidas y las entradas. Entonces, vemos al sistema y encontramos alguna relación matemática o cualquier tipo de relación entre las salidas y las entradas. Pero no nos preocupamos por entender por qué existe esa relación ni qué ocurre dentro del sistema para que existe esa relación. No sabemos nada del proceso del sistema. Lo único que hacemos es ajustar algo para que produzca nuestro modelo ante las mismas entradas que le damos al sistema real, produzca las salidas que produce el sistema real. Pero sin saber por qué. Estos modelos no explican el proceso que ocurre dentro del sistema. Para poder construirlo, se necesitan muchos datos experimentales. Una limitación que tienen estos modelos es que no pueden extrapolar. Quiere decir que no se puede usar ese modelo más allá del rango de los datos que usamos para ajustar ese modelo. Por lo mismo, el rango de validez del modelo está restringido al dominio de los datos que usemos para ajustar ese modelo. Si el sistema se modifica, el modelo queda inutilizado y hay que volver a repetir la construcción del modelo, hay que volver a realizar una serie de experimentos para obtener datos y poder ajustar de nuevo el modelo. Al frente tenemos los modelos con base teórica. Estos modelos se construyen considerando los primeros principios, los principios de la física, de la química, de la mecánica. Entonces aquí, para construir estos modelos,
tenemos que entrar en el sistema y comprender cómo es el proceso que ocurre dentro del sistema. Por ese mismo motivo, estos modelos explican lo que ocurre dentro del sistema, explican el proceso. Como ventaja, requieren menos datos para ajustarse. Otra ventaja es que se lo puede usar para extrapolar. Se puede usar el modelo para que prediga más allá de lo que del rango de datos que hemos empleado para ajustar este modelo. El rango de validez del modelo no está restringido por el dominio de los datos que usamos para ajustarlo, sino por el dominio de las leyes físico-químicas y mecánicas que empleemos para construirlo. ¿No? Si el sistema se modifica, generalmente el modelo sigue siendo válido. Vamos a ver ejemplos, así le queda clara la diferencia entre estos dos tipos de modelos. Modelos experimentales ya es una tabla de datos experimentales. Cualquier tabla de datos experimental ya es un modelo experimental. Ya lo vamos a ver, vamos a usar una tabla como modelo. Si nosotros graficamos esos datos, el gráfico también se transforma en un modelo experimental, porque podemos ya predecir el valor de las ordenadas dada el valor de la abscisa. Si procesamos esos datos experimentales para ajustar una función, esa función también sería un modelo experimental, porque fue ajustado a partir de los datos experimentales. Aquí hay un ejemplo de un modelo experimental. Es un diagrama que se construyó con las propiedades del agua, haciendo varios experimentos y mediciones. Entonces se graficaron ahí las variables que se observaron en esos experimentos. Un modelo experimental en boga actualmente es las redes neuronales. Las redes neuronales son modelos experimentales porque se tienen que ajustar con datos para poder funcionar. Ahora ChatGPT es un modelo experimental. Usó millones de datos para simular a un experto. Pero ChatGPT no entiende lo que hace. Y tampoco los técnicos que lo construyeron saben cómo es que llega a esas conclusiones. Es todo un área de investigación. Y eso es porque es un modelo de caja negra, que también se denominan así estos modelos, que el modelo, lo único que sabemos es que si le damos cierta entrada va a generar cierta salida. Ahora, ¿por qué la genera? No lo sabemos. Lo único que nos aseguramos en el proceso de construcción es que las salidas que generen concuerden con las salidas que generaría el sistema real. Entonces es un modelo experimental. Como modelo teórico, tenemos los que, bueno, en química se usa lo que se llama modelo de espacio de estado, que son modelos planteados con ecuaciones matemáticas. Hay conjuntos de ecuaciones diferenciales, acoplado a conjuntos de ecuaciones algebraicas, y todas estas ecuaciones salen de leyes de la física y de la química. Ustedes vieron modelos con base teórica en física, trabajaron con modelos de base teórica. Por ejemplo, cuando vieron el modelo del péndulo, trabajaron con modelos de base teórica porque trabajaron con la aceleración de la gravedad para deducir el periodo del péndulo. Cuando vieron el modelo del tiro parabólico, también es un modelo teórico porque trabajaron con el modelo de nuevo de la aceleración de la gravedad, plantearon la aceleración del cuerpo y de ahí dedujeron cómo era la trayectoria parabólica. Todos esos son modelos con base teórica. Siempre que ustedes recurran a leyes de la física, de la química, de la electricidad, de la mecánica, están ya trabajando con modelos con base teórica. En cambio, para hacer un modelo de tiro parabólico con una red neuronal, no necesitan conocer nada de física. Lo único que necesitan son millones de datos de tiro parabólico para ajustar al modelo. Bien, vamos entonces a ver ejemplos de modelos empíricos o modelos experimentales.
Aquí tengo un modelo experimental, tengo un equipo que tiene un baño térmico que me permite colocar la temperatura que yo desee a una barra de germanio que está sumergida en este baño térmico. Y tengo un equipo para medir la conductividad del germanio. Con este equipamiento construyo esta tabla experimental. Fijo la temperatura en 400 Kelvin y mido la conductividad del germanio y me da que para esa temperatura es 0.05 sievs por centímetros, ¿no? Por 10 a la menos 4 sievs centímetros. Varío la temperatura, llevo el baño térmico a 500 y mido la conductividad y me dio 0.10. Y así obtengo toda esta tabla de valores experimentales. Esta tabla ya es un modelo experimental, porque yo lo puedo usar para predecir la conductividad del germanio para una dada temperatura. Aquí la variable de entrada sería la temperatura y la variable de salida de mi modelo es la conductividad del germanio. Entonces, si yo quiero saber cuál es la conductividad del germanio, del sistema germanio, para 900 grados, esta tabla me sirve porque vengo, busco 900 Kelvin, y me da que la conductividad es 2. No, si quiero para 700, ya sé que la conductividad, la tabla me dice, la conductividad va a ser 0.40. Así que es un modelo. Y es un modelo empírico o experimental porque fue construido con medidas experimentales. Aquí no usé ninguna ley físico-química. No sé por qué este es el valor de conductividad para 500 Kelvin. No sé por qué es 0.10. Lo único que sé es que es 0.10. No sé nada del proceso que ocurre dentro del germanio. Entonces, este es un modelo empírico. Ahora, ¿qué ocurre si me preguntan cuánto es la temperatura para 425? Ese valor no está en la tabla. Es un valor intermedio que no está en la tabla. Entonces, ¿cómo hago para calcular la conductividad? Bien, allí tendré que usar alguna forma para manejar este modelo, acoplar otra cosa más a este. El más básico es la interpolación, el que manejan ustedes desde la primaria o la secundaria. Intermedio, plantear como regla de 3 simple, y así lo verían en la secundaria o en la primaria, o lo pueden plantear como una recta. Vamos a ver qué es la interpolación lineal. Se lo refresco. Aquí tenemos que la relación que existe entre la variable y x está dada por la curva roja. Esa es la función. En este caso, el y sería la conductividad y la x sería la temperatura. Bien. Y lo que pasa es que yo no conozco la línea roja. Lo que sí conozco son valores puntuales de esa curva. Y la conozco para el valor x1 y el valor x2. Y esos son los que figuran en la tabla. Esto es lo que los valores, conozco los valores de I1 para X1 y los valores I2, el valor I2 para el X2. Esos son dos valores que están en la tabla. En el medio no hay nada en la tabla. Y yo quiero saber cuál es el valor de I para un valor intermedio X. Bueno, lo ideal sería tener la curva roja, pero no la tengo. Lo único que tengo son los dos valores cercanos que tengo en la tabla. Entonces busco para el valor X, para el cual quiero estimar el valor Y, busco en la tabla qué valores X1 y X2 lo encierran a ese valor. Y uso esos dos valores para hacer una interpolación lineal, que sería aproximar la línea roja con un segmento de línea recta que pase por el punto X1 y X2. Entonces estoy aproximando, yo sé que una aproximación por un segmento de línea recta y uso ese segmento de línea recta para estimar el valor Y intermedio. Claro que eso me da un error, ¿no? Porque aquí el verdadero valor está aquí. Y la estimación que yo hago es esta. Entonces hay una diferencia. Bueno, el error va a ser
menor mientras más chico sea la distancia entre x1 y x2. Entonces, si voy a interpolar, me tengo que asegurar que esos valores sean cercanos. Bueno, supongamos ahora que, ¿cómo hago la interpolación? Lo puedo hacer con regla de 3, que se hacía en la secundaria, o lo puedo hacer también con la ecuación del segmento de línea recta, que es lo que está aquí. Esta es la ecuación de una línea recta con pendiente I2 menos I1 sobre X2 menos X1, y que pasa por el punto X1 y 1. Entonces puedo usar esta ecuación para calcular cuánto vale I, el valor intermedio, para un dado valor X, donde la única restricción que tengo que tener es que X está entre X1 y X2. Bueno, esto lo puedo hacer con una calculadora o lo puedo hacer con una planilla de cálculo. Entonces vamos a Excel. Aquí copié la tabla, que ya es un modelo. Aquí construí un gráfico. Ya saben cómo construirlo. Era seleccionando y haciendo insertar gráfico de dispersión. Tengo que insertar el gráfico de dispersión y puede ser el solo puntos. Y en este caso lo hice con segmentos, puntos unidos por segmento de línea recta. Ahora vamos a ver por qué. Bien, supongamos que quiero averiguar cuánto es el valor de la conductividad del germanio para la temperatura de 850, que no está en la tabla. Entonces tengo que aplicar esta fórmula. Busco cuál sería X1 y X2, y serían los valores que encierran a 850. Entonces sería 800 y 900. Y ahora aplico la fórmula sabiendo que X1 es 800, X2 es 900, y 1 es 1, y 2 es 2. Aplico la fórmula, hago el cálculo, pero ya que tengo Excel, no lo voy a hacer en forma manual, sino que escribo, aquí hice una tabla, coloco el X, el Y, coloco aquí el valor 850 en azul, porque lo puedo variar. Recuerden que esa era la convención que habíamos adoptado. Y aquí coloco la fórmula de la línea recta, haciendo referencia a estos valores. Y me calcula 1.5. Y puedo estar seguro que está bien, o por lo menos medianamente seguro, porque el valor que me da de ahí está entre 1 y 2. No puede ser distinto, tiene que estar sí o sí entre 1 y 2, porque estoy interpolando. Gráficamente, ¿qué hice? Por eso aquí subí en 850, toqué el segmento de línea recta que une esos dos puntos y leí aquí cuánto vale la conductividad. Esa es la interpolación lineal. Vean que hay un segmento de línea recta por cada par de puntos, son distintos. Bueno, como son distintos, esto que hice aquí puedo cambiar el valor del X, puedo colocar 825 y me va a calcular, me hace la interpolación lineal. Puedo colocar 875 y va a hacer la interpolación lineal, pero no es válido que coloque un valor menor que 800 o mayor que 900, porque ahí me salgo de ese segmento de línea recta, tendría que usar otros. Entonces, esto, tal como lo definí, usando estos dos datos, aquí puedo cambiar el X solamente entre 800 y 900. Si quiero otro rango de valores, tendría que actualizar la fórmula. ¿Está claro? Sí, 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 sí. Bien, entonces esa interpolación lineal. Aquí les dejo en el Power, está lo que hice, y ahí está la fórmula implementada. Bueno, ahí vimos entonces cómo se usa la tabla como gráfico
la tabla como modelo y el gráfico también como modelo. Ahora vamos a ver el problema de... vamos a ver qué es la regresión. Vuelvo al Excel. Aquí hay un problema. Vean que si yo quiero calcular la I para el valor de X igual a 875, estoy usando estos valores de la tabla. Todo el resto de la tabla no lo uso. Supongan que yo hice 1000 mediciones y voy a usar solamente 2 mediciones y voy a desaprovechar todas las restantes, ¿no? Las 998 mediciones restantes no las uso para estimar este valor. Bueno, ese es un problema. Uno, porque no estoy usando información que tengo disponible. Otra, porque el valor este que estoy estimando, para 875, depende solamente de estos dos valores. Y hay un problema en que estos son medidas experimentales. Y al ser experimentales tienen errores de medición. Entonces este 1 tiene un error de medición, este 2 tiene un error de medición. Cuando yo interpolo, no hago nada para procesar para disminuir ese error de medición. Los errores de medición que tengan 1 y que tengan 2 pasan directamente a mi interpolación. Entonces hay dos inconvenientes. Desaprovecho información y el otro es que no hago nada para atenuar los errores de medición. Entonces, eso motivó el desarrollo de otra técnica para usar la tabla, que es la regresión. Ustedes deben haber escuchado y deben haber trabajado con lo que es la regresión lineal. Bueno, en general, es la regresión. ¿Qué es la regresión? Tengo una tabla de datos experimentales, ¿no?, con la variable independiente y la dependiente. Tengo n mediciones y lo que busco es ajustar un modelo a esta tabla de datos experimentales. Por ejemplo, puedo elegir ajustar un polinomio. Entonces, el polinomio p de x de orden m. Entonces, aquí puedo elegir el grado del polinomio que yo quiera. Si elijo el 1, tengo una línea recta. Si m vale 2, tengo una parábola. Si m vale 3, tengo un polinomio cúbico. Ahora, este polinomio tiene coeficientes, tiene el A0 y los AJ, que no conozco los valores. Entonces, ¿qué valores le doy a esos coeficientes? Y ahí entra la regresión. La regresión lo que hace conceptualmente es dar los valores a todos los coeficientes de forma tal que este polinomio pase lo más cercano posible a todos los puntos experimentales. Eso se llama ajustar el modelo. ¿Qué significaría? Conceptualmente eso. Tengo que ajustar los parámetros del modelo, en este caso son los coeficientes, para que la función, que el polinomio, pase lo más cercano posible a todos los puntos de la tabla. Entonces el valor de p de x tiene que acercarse lo más posible a todos los i. Matemáticamente eso se expresa de esta forma, no se asusten. Significa encontrar los valores de a, de los coeficientes a, que hacen mínimo esta sumatoria. ¿Y qué mide esta sumatoria? Mide el error que hay entre, la diferencia que hay entre el valor medido y menos el valor que estima el polinomio para la correspondiente variable x. Entonces, y eso lo eleva al cuadrado. Entonces, esto es un error. Lo eleva al cuadrado para que después no se cancelen los errores. Esto lo hace para cada punto de la tabla. Va a medir cuánto vale la medición en ese punto y le va a restar lo que estima el polinomio para ese punto. Y ese error lo eleva al cuadrado y se lo va a sumar al error cuadrado del siguiente punto y así para todos los puntos. Entonces tenemos que elegir qué valores de a hacen mínima esta suma de errores cuadrados. Gráficamente es elegir, si estoy ajustando una línea recta, sería elegir la línea recta que pasa lo más cercano posible
a todos los puntos de la tabla. Bueno, esto es matemáticamente lo que es la regresión. Sería elegir los parámetros del modelo, de la función, para que se haga mínimo este error. Aquí elegí un polinomio, pero puede ser cualquier función de x. Puede ser una exponencial, una logarítmica, cualquier forma de función. En el caso extremo puede ser una red neuronal. Si ustedes ya trabajaron con redes neuronales, también puede ser una red neuronal. Y este es un ajuste de redes neuronales. ¿Qué haría ahí? Ajustaría los pesos de la red neuronal para que la salida de la red neuronal concuerden con los valores I de la tabla. Para que cada vez que yo le alimente estos valores de X, la red prediga estos valores de Y. ¿Cómo lo logro? Ajustando los pesos de la red neuronal. Entonces, ajustar la red neuronal es un problema también de regresión. Bueno, ustedes, afortunadamente, gracias a Excel, no van a tener que resolver el problema matemático. Excel ya lo resuelve. Entonces vamos a ver cómo se hace. Bien, aquí tengo la interpolación. Vimos que usaba un segmento lineal por cada par de puntos. Vamos a la regresión. Y aquí viene la primera diferencia. Voy a usar una función, ¿no?, que puede ser una línea recta o puede ser una otra, o un polinomio. Aquí usé una exponencial. Usé esta función. Y igual a, como vi el gráfico, veo el primero gráfico, la tabla experimental, veo los puntos y se parece a una exponencial. Entonces voy a proponer que la relación que existe entre la conductividad y la temperatura obedece a una ley exponencial, que propongo tiene esta forma. Y es igual a A por la exponencial de B por X. Y ahora mi problema es donde I es la conductividad, X la temperatura, y lo que no conozco es cuánto vale A, cuánto vale B. Pero eso es lo que quiero que haga la regresión, que Excel me averigüe cuánto vale A y cuánto vale B para que esta función pase lo más cercana posible al, a los puntos experimentales. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí ya está trazada, lo voy a borrar. Bueno, entonces inicialmente tendrías los puntos solamente de la tabla. Ahora quiero ajustar esta función a esos datos experimentales. Lo voy a hacer resolviendo ese modelo, ese problema matemático, que lo va a hacer Excel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir, hago clic en un punto, solo un clic para que se seleccionen todos. Botón derecho. Y ahora voy a pedir agregar línea de tendencia. Bueno, ahí Excel ajustó una línea recta. Dijo, bueno, quiero ajustar una línea recta y vean que puso la línea recta de forma tal que está lo más cercana posible a todos los puntos. Pero no es un buen ajuste porque yo veo que no está muy cerca de todos los puntos. Eso es lo mejor que puede ajustar una línea recta. Es la mejor línea recta, pero entonces quiere decir que la función no es línea recta, tengo que cambiar la función. Entonces voy a proponer esta exponencial. Aquí a la derecha se abre un panel donde ya Excel tiene un conjunto de funciones que puede ajustar. Aquí está la exponencial, le voy a decir que me ajuste la exponencial. Bueno, ahí vemos que ahora sí la función que ajustó pasa cerca de los puntos. Es satisfactorio, entonces quiero saber cuál es la función que ajustó. Para eso voy aquí abajo y le digo que presente la ecuación en el gráfico. Y ahí me muestra la ecuación. Después, que presente el valor R, este es un indicador de qué tan bueno es el ajuste. Ya lo vamos a ver. Mientras más cercano a 1, el R cuadrado, mejor. Pero es solamente un indicador. Entonces aquí vemos que es un buen ajuste. Y aquí ya tengo la función. Entonces sé que I es 0.0025 por 0074X.
Bien, entonces puedo copiar esa función. Le voy a copiar, aquí la tengo, vean, la tengo aquí a la función. Aquí le agregué más decimales, que después le explico cómo se agregan, pero vean que son los valores que indicó Excel, ¿no? Es 0,025, aquí está con notación científica, es 2.46 por 10 a la menos 3, vean que es eso, y el otro exponente, el B, es 0,074, que es 7.4 por 10 a la menos 3. Entonces esta es la función ya ajustada. ¿Qué significa ajustar? Que ya Excel le encontró el valor de A, de los parámetros, A y B. Y ahora, ¿cómo usa esta función? Igual que hice con interpolación, armo una tablita aquí abajo, ahora digo regresión, armo X y coloco el valor de X 850, y ahora aquí coloco la fórmula que ajusté, esta exponencial. Entonces la coloco en función donde el X, el valor de X es la 12, porque ahí coloqué el valor de X, ¿no? Está aquí. Y ahora uso esta función. Me calcula que para 850 la conductividad es 1,34. Está entre 1 y 2. Así que está bien. Y es distinto a lo que me había calculado la regresión. ¿Por qué es distinta? Porque si vamos a ver aquí, no usa un segmento de línea recta para estimar el valor. Usa la curva. Es una distinción con respecto a la interpolación lineal que vimos. Usa la curva que le di para que ajuste. La otra diferencia es que vean que tengo una sola curva para todo el rango de datos. Así que ahora puedo modificar aquí y salirme del intervalo. No hay ningún intervalo, yo estoy usando toda la tabla. Estoy aprovechando toda la información de la tabla. Entonces ahora puedo moverme entre 400 y 1000. Le puedo pedir aquí cuánto vale para 450. Me calcula 0,07, que está entre 5 y 10. Entonces ya hay una ventaja, estoy usando toda la información. Además, aquí puedo colocar cualquier valor de X que esté en el rango de datos experimentales. Puedo interpolar en todo este rango. Lo que no puedo hacer es salirme de ese rango. No puedo extrapolar. No puedo colocar aquí 1100. Aquí me da un valor, pero yo no sé qué hace después de los 1000. Yo no sé si esto después baja. No hay nada que me diga que no baja o que suba más rápido que la exponencial. No tengo ninguna información de cómo se comporta el sistema fuera de este rango. Por eso es que no puedo usar el modelo más allá de 400 a 1000. No puedo extrapolar. Es una limitación del modelo empírico, porque lo único que sé del sistema es esto. Otra cosa, otra observación, es que como no uso ya 2 puntos para hacer esta estimación, sino que estoy usando toda la información, hay aquí un esfuerzo. Aquí, al usar toda la información de la tabla, se reduce el efecto de los errores de medición. Entonces, este punto que estimé tiene menos error que cualquiera de estos puntos experimentales, porque usó la información de todos los puntos. Y eso reduce, atenúa el efecto de los errores experimentales. Les dejo aquí en el Power las tablas, la fórmula. Y ahora habíamos hablado de errores. Bueno, aquí les defino qué es un error. Bueno, el error absoluto sería la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Para nuestro caso, sería la diferencia que hay entre el valor que hemos medido y la estimación que hacemos usando la función de regresión o de interpolación. Definimos el error relativo como el error absoluto dividido el valor que consideremos más exacto. Bueno, en este caso está puesto, si hice una regresión, como la regresión atenúa los errores experimentales, voy a confiar más
en la regresión que la medida experimental. Entonces aquí está dividido por la regresión, por el valor que me da la regresión. En otros casos, puedo confiar más en la medida, entonces dividiré por la medida. Nosotros le vamos a decir qué valor tienen que tomar como base. Entonces, cuando digamos el valor que van a tomar como base de la medida experimental, entonces dividen por la medida experimental. Si le decimos que el de la función, dividen por la función. Entonces este es el error relativo, que lo podemos transformar también en error porcentual a multiplicar por 100. Ahora, en matemática, los matemáticos y los físicos difieren cómo definen el error en el signo. Entonces, aquí les doy la otra definición, que lo definen al revés. I de X menos el I. No importa mucho porque a nosotros lo que nos interesa es el valor absoluto del error. Siempre interesa el valor absoluto solamente. Así que pueden usar el que quieran porque nos interesa el valor absoluto. Si definimos así, el error relativo es este y el porcentual es este. En este caso, tomé como base el medido, el valor medido. Pero bueno, como les digo, nosotros le vamos a decir qué tienen que tomar como base. Siempre va a ser el valor en que más confiamos. Si confiamos más en la medida, va el I. Si confiamos más en la estimación, va el I de X. Bien, vamos a veamos este ejemplo. Aquí, ahora de nuevo tengo la tabla experimental y ahora en vez de ajustar una exponencial, elijo un polinomio. Vamos a eliminar esto. Vamos a hacerlo como práctica. Me paro, botón derecho, agregar línea de tendencia, uso una línea recta, se ve que no es un buen ajuste la línea recta, entonces voy a elegir ahora un polinomio. Ahí está ajustando una parábola, es un polinomio de grado 2, aquí está el grado. El grado no es un buen ajuste, ven que no describe bien la relación que hay entre la conductividad y la temperatura. Aumenta el grado del polinomio a 3. Tengo un polinomio cúbico. Está mejor, pero aquí hay algo raro, ¿no? Cambia la concavidad. Eso no es algo que puede esperar aquí en la naturaleza de este problema. Entonces vamos a aumentar otro grado. Coloquemos 4. Y ahí está mejor, ¿no? El polinomio de grado 4 si lo puedo ajustar, parece buen ajuste, entonces pido la ecuación. Ahí está el polinomio. Bueno, ahora quiero evaluar este polinomio para cada punto, para cada temperatura, quiero estimar la conductividad, pero usando ahora el polinomio. Entonces eso lo voy a hacer en esta tabla. Aquí tengo la temperatura, aquí tengo la medida experimental, y aquí voy a colocar la conductividad que me estima el polinomio que ajusté, que es este. Entonces tengo que copiar esta fórmula, donde X ahora va a ser la temperatura correspondiente. Entonces aquí, vean la ecuación. Vean aquí, mejor está el coeficiente que es 4 por 4. E menos 11 significa 4 por 10 a la menos 11. Entonces ustedes pueden escribirlo así en Excel. Pueden escribir 4E menos 11, significa 4 por 10 a la menos 11. Lo escriben y Excel solo lo transforma aquí, coloca los 11 ceros antes del 4. Pero ustedes no van a estar escribiendo los ceros, ¿no? Tienen que escribir 4E menos 11 y en vez de X a la cuarta tienen que colocar por el valor, la celda donde esté el X, que está en A2. Entonces
por A2 elevado, que es con el circunflejo, a la cuarta. Después viene menos 8 por 10 a la menos 8. Bueno, colocan eso y Excel solo lo transforma aquí y lo multiplican de nuevo por A2 al cubo. Y así transcriben todo el polinomio. Vean que usé referencias relativas, ¿no? A2 no hay ningún signo de peso. Todo es relativo porque después lo voy a copiar hacia abajo. Y cuando lo copio hacia abajo, quiero que este A2 ahora pase a ser A3 para que me apunte a esta temperatura. Y cuando lo copio hacia abajo, va a pasar a ser A4 para que copie esta. Entonces, bueno, recuerden que cómo se hace la copia. Escribo esta fórmula solamente y después me paro aquí en la esquina inferior derecha hasta que aparece la cruz negra y tiro hacia abajo. Y ahí hace la copia y va actualizando el valor de A. Aquí vamos a colocar, colocó a 8. Bueno, ahora quiero saber qué tan bueno es el ajuste. Entonces, qué tan bueno es la predicción del polinomio. Entonces voy a calcular el error relativo que hay en la predicción. Y está aquí. ¿Qué hago? Hago el valor C2, que es el valor que me da el polinomio, menos el valor B2, que es el experimental, dividido, y ahora decidí dividirlo por el experimental. Confío más en el experimental que en el que me está dando el polinomio. Y lo hago porcentual. Aquí multiplico por 100. Y ahí tengo el primer error. Después, como está todo con referencias relativas, puedo copiarlo para abajo. Y tengo los errores de la otra, para los otros valores de temperatura. Vean cuál es el problema. Tengo 216% de error. Error máximo, 216%. Después, 74% de error aquí, en la predicción. Bueno, estos son errores grandes. Imaginen que yo estoy ajustando este polinomio para que me prediga la conductividad del germanio y después ese polinomio lo voy a usar dentro de otro modelo. Y ya estoy partiendo con errores de 216%. Eso es terrible. Pero ¿por qué me aparecen tan grandes los errores cuando gráficamente parece que es un buen ajuste? ¿Cuál es el problema? Gráficamente es un buen ajuste. ¿Por qué cuando voy a calcular los errores son tan grandes? Bien, el problema está en las cifras significativas. Bueno, aquí yo copié este modelo, aquí les dejo cómo lo pasé. Excel me informó esas ecuaciones, esta fórmula, y aquí está cómo se convirtió eso a lo que entiende Excel. Y aquí les dejo la fórmula para el cálculo del error. Un gran error. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema está en la cantidad de cifras significativas que me informó Excel. Vean que vamos a ver qué son las cifras significativas primero. Cifras significativas son todas las cifras, vamos a la definición, son las que aportan alguna información del número, ¿no? Hay una serie de reglas. El 0 a la izquierda no es significativo. El 0 antes del punto decimal es ambiguo. Y bueno, con estas reglas se puede identificar cuántas son las cifras significativas, pero hay una que es más fácil, que es si ustedes colocan en notación científica el número, que era la notación científica, que ustedes lo expresen como un número que tiene un entero y el resto es parte decimal, y eso está multiplicado por una potencia de 10. Por ejemplo, el 3.56 E5 está en notación científica, tiene un entero y dos decimales. El E5, ¿qué significa? Que es por 10 a la quinta. Esto es notación científica. Cada vez que ustedes lleven cualquier número a esta notación, están con la notación científica. Que es fácil hacerlo. Lo único que tienen que hacer es llevarlo a un entero con decimales y multiplicarlo por la potencia de 10 correspondiente.
Si lo colocan en notación científica, ya saben también cuántas cifras significativas tiene el número. La cifra significativa va a ser igual a la cantidad de decimales que tiene el número con notación científica, más 1, que es el entero. Entonces este número tiene 3 cifras significativas. Los 2 decimales más el entero. Aquí hay ejemplos. Todos los ejemplos que voy a mostrar ahora tienen 4 cifras significativas. Entonces vean, el 1234 tiene 4 cifras significativas porque lo puedo expresar de esta forma. 1.234 por 10 al cubo. Tiene 3 decimales más un entero. El 1.234 tiene también 4 cifras porque es un entero con 3 decimales por 10 a la 0. Este número, que tiene todos los 0 anteriores, también tiene 4 cifras significativas porque se escribe 1.234 por 10 a la menos 2. Tiene 3 decimales y un entero. Este número también tiene 3 decimales y un entero. Este número es ambiguo. ¿Por qué este número es ambiguo? Porque yo no sé si estos ceros son significativos. Los ceros a la derecha, en la parte entera, son ambiguos. Porque aquí supongamos que es un monto de dinero. Es 1.234.000. Y lo que no sé es si la máquina que contó el dinero, qué precisión tiene para contar. Si cuenta como de a miles, y si la máquina cuenta de a miles, estos ceros se colocaron solamente para completar el entero. Pero si la máquina cuenta hasta un peso, con resolución de un peso, entonces estos ceros son válidos. Y me está diciendo que hay ceros pesos después. Pero así, tal como está escrito, el número, yo no sé si los 3 ceros son significativos o no lo son. En este caso hay que expresarlo en notación científica. Si la expreso de esta forma, como está aquí, 1.234, quiere decir que estos ceros no eran significativos, que se colocaron solamente para rellenar y que la medida estaba hecha solamente hasta el 4. Que esta máquina medía solamente hasta las unidades de 1000. El resto se colocó para rellenar. En cambio aquí, otra vez estamos en la misma situación. Yo no sé si estos 2 ceros son o no significativos. Si la máquina, si este es el peso en gramos que reporta una balanza, yo no sé si la balanza pesa hasta 200, de 200 en 200, o si pesa hasta el gramo. Bueno, en ese caso, como es ambiguo, si el investigador casi 1.200, ahora sí sé que eso es significativo y que esta balanza pesa hasta el gramo. Y nada más que había 0 gramos. Entonces vean cómo la notación científica me dice claramente cuántas cifras significativas tengo. Y son importantes las cifras significativas porque son las únicas que aportan información del número. Aquí tenía 3 ceros que no aportaban en realidad información. Bueno, ¿en qué nos ayuda esto a nuestro problema? Regresemos. Ahora vamos a pedirle a Excel que me reporte. Bueno, vamos a ver el origen del problema. Cuando Excel me reportó el polinomio, para el primer coeficiente usó una sola cifra significativa. Para colmo es el término de mayor peso, porque está x elevado a la cuarta. Para el término cúbico, también el coeficiente tiene una sola cifra significativa. Y así también para el cuadrático. Recién usó 3 cifras significativas en el de primer orden. Y usó 5 cifras significativas para el último término, que es el de menor peso. Por eso es que tiene mucho error el polinomio. No es que lo haya estimado mal Excel, sino que nos dio pocas cifras significativas. Para resolver el problema, le tengo que pedir que me dé más cifras significativas. ¿Cómo lo hago? Selecciono aquí, hago botón derecho, formato de etiqueta de línea de tendencia, y aquí me aparece número. En número voy a seleccionar
notación científica. Y aquí me pide cuántos decimales quiero. Bueno, yo quiero 5 cifras significativas. Entonces le voy a pedir 4 decimales, porque a eso se agrega el entero. Y ahora me informa esta cifra significativa. Ahora sí me informa 5 cifras significativas en cada coeficiente. ¿Qué pasa si llevo ese coeficiente ahora a esta fórmula y calculo el error? Bueno, vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí se ve el polinomio que me dio Excel con las 5 cifras significativas, está aquí abajo, la fórmula. Calculo el error y ahora se bajó a 5% el error. Que era, ahora sí concuerda con el buen ajuste que yo veía gráficamente. El problema era la cantidad de cifras significativas que me estaba reportando Excel. Bueno, aquí, como ustedes van a tener que copiar las fórmulas que le da Excel y pasarla a la anotación de Excel, para evitar errores pueden usar un editor de texto. Aquí yo tengo, copian de Excel lo que les da. Tienen que ir a Excel. Hacen doble clic aquí, pintan. Creo que tiene que pintar desde el signo igual, si no, no se los toma. Bueno, copian con control C y después pegan en el editor de texto. Una vez que lo tienen en el editor de texto, que lo tienen así, habría que reemplazar los X por el nombre de la celda, agregar el asterisco como por, agregar el circunflejo para las potencias. Por eso comienza con un editor de texto que le diga buscar X y reemplazar por asterisco la celda y el circunflejo. Entonces eso le va a quedar así. Van a evitar muchos errores de transcripción. Lo único que van a tener que corregir es que aquí le agrego un ampersand, un circunflejo más, al término lineal. Bueno, eso lo borra a la mano. Eso que está aquí. Eso que quedó ahí rojo, lo tienen que borrar a la mano. Y ya lo tienen listo para pegarlo en Excel. Bueno, aquí está el resumen de regresión, sería línea de tendencia. Elijan línea de tendencia, dan formato científico. La cantidad de cifra significativa va a ser igual al número de decimales más el entero. Y el R tiene que estar entre 0 y 1. Mientras más cercano esté a 1, es mejor el ajuste. Entonces es una forma de controlarlo. Si le interesa cómo se calcula, aquí está cómo se hace el cálculo. Y me dan un minuto para terminar el tema. Aquí vamos a comparar la interpolación con la regresión. La interpolación supone que los datos no tienen error. Los errores afectan directamente a la estimación. Emplea los datos cercanos, solamente los datos cercanos a donde quiero hacer la estimación. La ventaja es que la fórmula es sencilla. Y aquí está, como lo dice, una interpolación lineal sería lo mismo que unir con segmento de línea recta cada par de datos experimental. Al frente tengo la regresión, que considera que todos los datos tienen error, los errores son atenuados, emplea todos los datos. La desventaja es que la fórmula para obtener los coeficientes más complejos, y aquí para que distingan bien, tengo la regresión lineal versus la interpolación lineal. En la regresión lineal quiero ajustar una línea recta a mis datos, pero es una sola línea recta que ajusta todos los datos. En cambio, en la interpolación lineal es el segmento de línea recta entre par de datos. Bueno, entonces ahí está la comparación entre los dos métodos. Eso sería todo por hoy. Repasen el fin de semana. Cualquier duda, ya saben, tienen los foros. Si tienen alguna duda ahora, pueden preguntar ahora. No, mi pregunta, profe, sobre el primer TP, ¿tendrá una fecha límite o se lo puede presentar durante el trayecto de la materia?
No, tienen una semana por cada TP, pero todavía no lo habilito. A ver, esperen un momento. Ya les digo si... Sí, hoy se los habilito ya el TP1, porque ya lo pueden hacer. Ya pueden hacerlo. Entonces va a correr una semana, que es el viernes que viene, deberían presentar el informe de este TP. Para hacer el informe, vean las instrucciones que tienen aquí, ¿no? Que tenían obligación de leer también el material. Y aquí hay una guía para hacer el informe. Entonces, hoy les voy a habilitar el módulo 1, donde van a tener material complementario para repasar Excel, lo que es interpolación, lo que es regresión, y ya va a estar la guía de trabajos prácticos. A ver si me dan un segundo, se lo habilita, así le explico cómo es la... Lo que todavía me falta ajustarle es la fecha, que ya se lo voy a ajustar, pero bueno, para que Profe, vean el... le hago una pregunta. Ahí en el calendario de evaluaciones figura que hoy hay un... Un cuestionario. Sí, bueno, ese calendario era el tentativo, el que estaba programado, pero con los paros se va a cambiar. Entonces, siempre ustedes, yo les voy a anunciar por el foro novedades, que está habilitado el módulo 1, que ahora se lo anuncio, a ver, lo habilito, así ya lo ven, qué forma tienen. Ahí está. Este es el módulo 1, ya está habilitado. Vamos ahí. Ustedes tienen, vamos a colocar, a ver, ya me sacó de sesión. Bueno, ya estamos en el horario de consulta. Así que, a ver, estudiante. Bueno, esto es lo que ven ustedes. Tienen el módulo 1, que siempre van a tener esta estructura, como vieron en la guía del aula virtual que también tenían que leer, ¿no? En la guía rápida del aula virtual le dice qué estructura van a tener los módulos. Entonces el módulo 1 tiene esto, tiene recursos, que es para que repasen el tema, y aquí está la guía del TP, que tienen que descargar y resolver. Y está el cuestionario que tienen que contestar, son preguntas teóricas, y el TP1 es para entregar el TP, el informe. Bueno, lo que no está actualizado son las fechas del cuestionario y del TP1. El cuestionario 1 va a estar lo voy a tomar el lunes, va a estar habilitado todo el lunes. Y eso le va a aparecer, yo le voy a anunciar ahora por el foro novedades, pero aquí le va a aparecer próximo evento, cuando se habilita el cuestionario 1. Y la entrega del TP1 va a estar para el viernes. Profe, Entonces, yo quiero preguntarle algo respecto a los TPs. sí, ¿Entregas serían de todo el TP? Y si de serían todo el estos TP. o sea, la entrega del TP1, por ejemplo, sería toda la resolución de todos los ejercicios del TP1 o uno ejercicio que usted va a decir. No, todo el TP1. Les muestro el TP1. Bueno, y respecto a eso, ¿se entregaría en grupo No, o es solitario? individual. La entrega del informe es individual, pero ustedes se pueden reunir en grupo para resolverlo. Pero cada Ah, uno bien. tiene que escribir el informe, Ah, muy bien. Bueno, ¿sí? profe. Porque tienen que tener la práctica de escribir el informe con editor de ecuaciones, tienen que incorporar los archivos. Vean bien la guía para hacer un informe, ¿no? Como les decía, nosotros lo preparamos ya para la vida profesional. En la vida profesional ustedes le van a dar un manual de procedimientos. Ahí va a estar cómo se presenta un informe, cuándo lo presentan, y tienen que estar atentos a lo que está escrito. Entonces aquí le va a aparecer cuándo lo presentan, cómo lo presentan, ya lo tienen en la guía de informe, ya lo tienen para cómo se tiene que presentar el informe. Cada uno de ustedes tiene que hacer un informe
individual, pero pueden reunirse, es más, pueden usar el aula virtual en el foro de dudas y consultas para compartir las soluciones y las dudas. Pueden usar todo el aula para compartir las soluciones. Y bueno, y mientras hacen el problema, cualquier duda pueden consultar también usando el foro de dudas y consultas. No sé por qué no lo está descargando. Bueno, profe, y respecto al informe, entonces, usted ya, para respecto al informe, usted ya va a decir cómo hay que presentarlo, tipo, con una carátula o con tal tipo de... Eso ya está. Eso está aquí. Ustedes tienen que ir a material. Aquí está, guía para la elaboración de los TP. Bueno, profe, ese documento lo tienen que descargar y leerlo. Quiero ver si hay problema con el aula virtual. Bueno, aquí, esto lo descargó. Estas son las instrucciones, una sola carilla. Así que no le pueden errar. Cumplan al pie de la letra lo que está aquí. Como les decía, lo estamos preparando para el trabajo. Si aquí no, que les votaríamos un informe. En el trabajo pueden perder el trabajo por no cumplir con lo que le están dando. Entonces vayan, hagan caso a las consignas. Que no, ya no se las voy a decir, sino que van a estar todas escritas. El módulo 1, a ver si puedo bajar el TP1, así lo ven. ¿Alguien pudo descargar el TP1? Yo todavía no lo intenté, pero ahora fijo si lo puedo dejar. A ver, intenten. Quiero ver si hay un problema aquí. No, profe, se queda en 53%. Sí, profe, a mí también me pasa lo mismo. Ese PDF parece una maquinita de atrapapelús. ¿Cómo? El PDF parece una maquinita para atrapapeluches, no sale. A ver, bueno, lo voy a volver a subir. Voy a verificar que suba. Qué raro. O capaz que es un problema de dibujo virtual ahora. Lo vuelvo a subir. No se preocupen. Yo también voy a probar descargarlo hasta que no lo descargue. Y lo que sí, ya enseguida le publico el mensaje en el foro. Profe, ahí lo puede descargar. Bueno, entonces un problema temporal. ¿Hiciste algo especial? Profe, yo lo puedo descargar por el celular, pero de la computadora me queda trabado ahí la carga. Qué raro, entonces un problema de dibujo virtual. Esperemos. Traten de descargar entonces del celular. Voy a esperar a ver que, si no se soluciona hasta mañana, voy a hablar con Ya me abrió el TP. Ahí ya abrió. Ahí abrió desde el navegador de la computadora. Sí, ahí perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Vean qué es lo que vimos. Pueden ir ya haciéndolo. Cualquier duda por el aula virtual. Lo único que me queda fijar es la fecha del cuestionario, que ya se lo dije, pero le va a aparecer escrita aquí. Y también la fecha de la entrega del TP1. Pueden usar aquí en inicio el foro de duda y consulta para compartir las soluciones y bueno, discutir si están de acuerdo o no con las soluciones que están presentando. Colaboren. Está bien el archivo, dice TP2023, dice. Entonces no, capaz que dejen entonces, cuando yo publique, denme unos minutos, yo voy a publicar el mensaje que ya está habilitado el módulo 1. Cuando haga eso es porque ya estoy seguro que el TP subió bien. Entonces no subió el TP de ahora, por eso es el problema. Entonces, esperen, yo ya subo el TP de 2024. Profe, la entrega también dice 7 de septiembre de 2023. Sí, por eso me falta actualizar. Porque no sabía cuándo iba a ser con esto de los paros. Así que eso lo cambio. Cambio el cuestionario y cambio la entrega. ¿Está? La semana que viene, la próxima clase, ¿hay un cuestionario también? Sería el lunes, pero tienen todo el lunes, se habilita a las 0 horas del lunes y se cierra a las 23:55. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ese cuestionario, el puntaje que obtengan, no le afecta en nada. Es solamente para que repasen la teoría antes de hacer el práctico. Y se den cuenta de si tienen dudas o no. Si tienen dudas, hagan consulta.
Profe, entonces, caso hipotético de que haga todos los cuestionarios y ponerle me vaya mal en 3, 4 cuestionarios, ¿implicarían algo? No hay problema. Lo que sí es obligatorio es que lo rindan. No es obligatorio aprobarlo. Es obligatorio que lo rindan. Ah, bien, entonces no implicaría nada si desaprobamos varios cuestionarios, digamos. Lo que estén interesados en la promoción, cuando se llegan al coloquio, el coloquio va a ser un cuestionario en base a las preguntas que fueron contestando a lo largo de la materia. Así que no lo obligamos, no lo obligamos a que aprueben, pero ya saben qué les va a tocar en el coloquio. Ah, ok. Bueno, profe, listo. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, los libero, me pasé por 15 minutos. Esperen entonces que suba cuando yo publique el mensaje en foro de novedades porque ya arreglé el TP. Bueno, nos vemos entonces. Buen fin de semana.